El coronel retirado José Nino Gavazo volvió el lunes al hospital militar luego de haber pasado el fin de semana en su casa en régimen de salida transitoria. A Gavazo, que está acusado de delitos cometidos durante la dictadura, se le colocó una tobillera electrónica similar a las que se usan en los casos de violencia doméstica y que ahora se emplean para controlar a algunos presos que se benefician justamente con salidas transitorias. El juez letrado en lo penal de primer turno, Martín Gesto, que fue quien dispuso la medida, explicó ayer, cuando lo entrevistábamos en Perspectiva, que fue casualidad que Gavazo haya sido el primero en utilizar este tipo de tecnología. Según el magistrado, la decisión se tomó porque el instrumento estuvo disponible justo en el momento en que había que adoptar la resolución con respecto a este caso. El doctor Gesto señaló que las razones que lo llevaron a otorgar esta salida transitoria en el caso de Gavazo tienen que ver con que llevaba 9 años de reclusión sin haber gozado nunca de este beneficio. Es su primera salida en 9 años y por tanto el motivo invocado fue razones de acercamiento familiar, coincidiendo particularmente en el caso con el día del abuelo, que fue este 19 de junio. Esas fueron las razones invocadas. Y en general la progresividad, digamos, en la reinserción, no de Gavazo, sino de cualquier persona privada de libertad, conlleva, como primer paso, la concesión de alguna salida, ¿no es cierto? Porque en algún momento la pena que está siendo objeto de ejecución en este momento, en algún momento va a terminar. Así resten aún unos cuantos años en el caso concreto, no escapa al régimen general, como puede estar sujeto cualquier ciudadano que esté privado de libertad, ¿no? Tenemos varios temas en uno, varias noticias en una. ¿Por dónde prefieren empezar ustedes? ¿Quién arranca? Por ejemplo, ¿cómo vieron las protestas que tuvieron lugar frente a la casa, frente al edificio donde está el domicilio de Gavazo, un escrache que organizó Plenaria Memoria y Justicia? ¿Cómo vieron las quejas de la organización de madres y familiares de detenidos desaparecidos por el hecho de que se estuviera concediendo esta salida transitoria? Sí, yo creo que enfocándolo por ese lado, más que analizar el caso concreto, la situación del señor Gavazo, el pronunciamiento de este caso judicial, que creo ha sido muy claro el juez, por lo menos en su comunicación verbal, lo que subyace es una cosa mucho más importante para la sociedad uruguaya, y es si todos vamos a aceptar las mismas reglas de juego y nos vamos a someter a ellas, si vamos a aceptar el principio de igualdad o no, porque en este caso lo que se ha hecho fue aplicar la norma y la práctica judicial a una persona tal como se aplicaría a cualquier otro delincuente o procesado. De modo que desde ese punto de vista la decisión para mí es inobjetable, contó con la vista fiscal favorable y se encuadra dentro de lo que es habitual. Pero lo que no es habitual ni puede ser admisible es que haya personas en el Uruguay que crean que cuando la situación es para favorecerlas se aplican determinado tipo de normas, o cuando es para perjudicarlas no se deben aplicar determinado tipo de normas. No se puede vivir en una sociedad con privilegios. O aceptamos las reglas de juego y construimos entre todos la convivencia armónica, o estamos invocando la teoría del enfrentamiento y eso no conduce a nada bueno. Gabriel, ¿tu primera consideración? Bueno, yo fui al scratch el domingo, ¿no? Y voy a ir a todos los scratches que se hagan contra Gavazo y contra los principales delincuentes de la historia del Uruguay. Creo que además se preparó con poco tiempo. Me he encontrado con muchísima gente más que hubiera querido ir, ¿no? Yo creo que yo comparto lo de las normas. Aquí Gavazo fue privilegiado de la violación de la igualdad ante la ley sistemática durante muchos años. Gavazo es una de las figuras más emblemáticas de la represión, violador de mujeres, de hombres y de niños, reincidente, apropiador de bebés, secuestrador de personas. Escribió un libro reivindicando la tortura. O sea, es el paradigma del delincuente que no solo no se arrepiente, que se va a arrepentir, reivindica todo lo que hizo y además amenaza y además se burla del resto de la sociedad.
Y creo que además de la aplicación de las normas legales, hay un efecto de la aplicación de las normas legales y además no es cierto que se... Yo le voy a preguntar, ¿a todos los violadores reincidentes le van a dejar salir a festejar con los nietos el Día del Abuelo? No, ¿verdad? Sería un escándalo increíble. O sea, bueno, este señor violó cientos de personas, sistemáticamente. Es un peligro para la sociedad que ese hombre ande con una pulsera solo. Y entonces a mí lo que me parece realmente que la aplicación de las normas, también el juez, y no es ningún tonto, el juez lo debe tener muy claro, sabía el efecto público que provocaba, lo quiso provocar, lo quisieron provocar, está bien, es parte del asunto. Ahora ¿Te también, parece? Yo creo ¿Te parece sí, que sin un juez ningún en lugar lo a duda. penal concede una libertad como esta? ¿Y por qué otra razón se la tienen que dar a Gavazo? A ver, por ejemplo, hay una cantidad de incongruencias. Si no puede estar preso porque tiene que estar vigilado permanentemente de la salud, ¿cuántos médicos lo llevaron hasta la histórica esquina? Además, pobre Martí y pobre Libertad, porque vive en Martí y Libertad, nada menos, ¿no? Pero además de eso, ¿por qué si no puede estar preso y está tan grave y hace 3 años que tiene que estar vigilado por los médicos, pudo ir en auto hasta y estar en un edificio 48 horas sin ninguna vigilancia médica? Entonces hay muchas cosas que no cierran ahí. Leonardo. Bien, por parte. Yo de Gavazo tengo la misma opinión que tiene mi compañero acá a la izquierda, así que no voy a Yo sé eso. no voy a hacer, y es más, soy de los individuos que voté en un referéndum que yo, si hoy fuera el mismo, votaría lo contrario. ¿A qué punto te digo? Es decir, en el año 89. O sea que ¿Qué votaste en el 89? Yo voté a favor de mantener la ley y hoy no hubiera votado lo mismo. Ajá. Años después. Pero bueno, con el diario El Lunes, sí, claro. yo creo que se cometieron errores, en fin, pero eso es otro tema. Ahora, eso por un lado, o sea que no voy a contradecir eso porque creo que tengo la misma opinión. El único tema es el siguiente. Cuando un juez, en términos penales, y yo ayer lo escuchaba al juez que me pareció muy mesurado y un individuo bastante claro en cuanto al procedimiento, otorga una libertad de este tipo, es decir, una salida transitoria, no está precedido únicamente de su opinión y la opinión fiscal, está precedido de una serie de elementos que hacen al proceso penal, que seguramente se deben haber dado, y él creo que el doctor ayer en la entrevista lo hacía mención. Eso sí creo que en ese sentido no me queda duda de que si le dieron esa salida transitoria porque cumplía con lo que tú decías recién de la igualdad ante la ley, lo que cualquier otro individuo cumpliría. Acá, desde el punto de vista procesal, es una condena de 20 años en donde prácticamente hay 9, que ya se han cumplido y por tanto le aplican los mismos regímenes que le aplica a todo el mundo en cuanto a posibilidades de ir paulatinamente reinsertándose en la sociedad, lo cual parece una contradicción con lo que tú acabas de decir, pero eso es otro tema. Ahora bien, yo creo sí que este tema, lo primero que hay que decir es, si se dan las condiciones a cualquiera sea, hay que dársela. A mí me quedan las mismas dudas que te quedan a ti en cuanto a si el individuo está con problemas de salud en una reclusión, en un hospital, ¿cómo pudo? Perdón, si de alguna manera una persona está internada en un hospital por tu tema de salud, ¿cómo sale a la casa? Esa es la única duda, pero parto de la base que debe haber habido algún informe médico, porque de lo contrario descreería siempre el sistema judicial y por ahora sigo creyendo en el sistema judicial del Uruguay. Vamos con Teresa y su opinión. Yo creo que el señor Gavazo está comprendido dentro de los crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, si bien no soy abogada, entiendo que el tratamiento de esos casos por los convenios internacionales que ha firmado Uruguay es bastante diferente de lo que es cualquier preso común. Por lo tanto, creo que me quedan las mismas dudas que lo que manifestaron los compañeros de mesa recién acá, pero además entiendo que en esto también los jueces tienen distintas bibliotecas. Hay jueces que consideran que estos señores son criminales comunes y hay jueces que consideran que son delitos de lesa humanidad. Yo creo, obviamente, que son delitos de lesa humanidad, creo que están comprendidos en eso, creo que no pueden estar libres de ninguna manera y hasta me siento un poco molesta de pensar que se usa una tobillera que tiene otro fin, que es proteger la vida de las mujeres,
por lo menos por eso fue que las adquirió el Ministerio del Interior, para una cosa como esta. Bueno, ahora se van a empezar a utilizar con variantes para el instrumento para lo que de es libertad, la salida transitoria. Salida transitoria. De todos modos, digo, no me gusta que se hayan inaugurado esos nuevos instrumentos con Gavazo, porque realmente ya no voy a repetir las cosas que se dijeron en esta mesa acerca de esa persona, pero bueno, insisto, me parece que el tratamiento de lesa humanidad no es lo mismo que el tratamiento de otro tipo de delitos. Quiero reiterar el concepto porque quizá no queda claro. Por ejemplo, cuando se hace la distinción entre presos comunes y presos por delitos de lesa humanidad, es muy parecido a decir presos comunes y presos políticos, visto desde el punto de vista de la diferenciación entre el sujeto que está siendo juzgado. De modo que, más allá de la razón de fondo, que puede haberlo y seguramente la hay, lo que está acá en juego es si aceptamos o no que tenemos un sistema republicano democrático que es el que fija las normas, y entre las normas está cuánta pena, cuándo se puede ir, cuándo no se puede ir, que fija cómo tiene que actuar el Poder Judicial y que determina también las decisiones de los jueces, que en algunos casos conceden las libertades y en otros no, del mismo modo que en algunos casos procesan con prisión y otros no, las debemos aceptar todos, porque si no, si cada grupo particular de la sociedad va a querer aplicar al resto lo que son sus puntos de vista y sus concepciones y sus criterios de justicia, ¿cuántas varas vamos a tener para medir las conductas de la sociedad? Entonces, ¿cuál vara es la que va a prevalecer? ¿La del grupo más fuerte? ¿La del que se cree con más razón? Yo creo que es imposible que como sociedad maduremos y progresemos si no aceptamos esas reglas de juego. ¿Teresa? Yo creo que, por supuesto, que hay que respetar los tres poderes, instituidos, pero también creo que existen instrumentos legales mediante los cuales uno puede disentir o puede cuestionar determinadas aplicaciones. En los hechos, nosotras hemos aplicado, las organizaciones de mujeres, hemos hecho petición constitucional a la Suprema Corte por mala aplicación de la ley 17.514. La Suprema Corte nos dio la razón hace 2 años atrás, hizo una acordada donde reconvenía a los jueces y la repitió 2 años después porque seguían ocurriendo y siguen ocurriendo las malas aplicaciones. Yo creo que los jueces y las juezas no son dioses, se equivocan, y me parece que en una sociedad democrática hay derecho también a disentir, por supuesto que dentro del marco de la ley, pero no me parece que tengamos que aceptar alegremente cualquier tipo de sanción de un juez o cualquier tipo, sin poder cuestionarlo, como podemos cuestionar a los parlamentarios, como podemos cuestionar al Poder Ejecutivo, como podemos... es decir, a mí me molesta mucho y conozco bastante porque me tocó trabajar incluso armando la División de Comunicación Institucional de la Suprema Corte, o sea que conozco bien a fondo lo que es la corporación. Me merece el mayor de los respetos, pero también me parece que tenemos derecho a cuestionar cuando no estamos de acuerdo. Claro, pero no hacer una sonada adentro de la ex Casa de Piria, sede de la Suprema Corte, por ejemplo. Hay límites para todo. Yo creo que aquí hay un tema que es verdad. Los jueces, al igual que cualquier otro servidor público, tienen la obligación de rendir cuentas de sus actos, y hay un tema que ahora ya está asumido, pero hace unos años no, que era la accountability del Poder Judicial, si los jueces tenían que explicar. Y yo creo que tienen que explicar, y ahí hizo muy bien el señor juez en la entrevista de los otros días, su punto de vista, y yo creo que en ese sentido es inobjetable, incluso disentir, como tú decís, Teresa, respecto de los fallos judiciales. Ahora bien, hay un dato que también creo que es importante. El proceso penal no diferencia entre un crimen y otro, a pesar del respeto que me merece la víctima, porque yo también entiendo lo que Gabriel hace un rato decía, la víctima cómo se siente, y yo que hay un montón de familiares que tienen sus hijos o sus nietos o sus hermanos desaparecidos y que nunca van a decir basta. Y eso yo lo tolero y lo admito, porque me parece que es tan humano y respetable como cualquier víctima, pero una víctima especial en donde había un terrorismo. Ahora bien, dicho esto, lo otro también hay que tener muy claro: si el proceso penal dice que transcurrido tantos años después de la pena tiene posibilidades en determinadas condiciones de salidas transitorias, yo creo que ahí no tenemos mucho para hacer. Sí, quizá considerar también el impacto social que pueda tener la decisión, y supongo que el juez lo habrá hecho. Y lo de las tobilleras,
Yo coincido contigo que es un buen instrumento para presos que no tienen que ver con temas de violencia doméstica. Creo que es un excelente mecanismo, en todas partes del mundo se da. Acá tuvo la mala suerte o la desgracia de caer justamente en este caso. Casualidades o no, pero no fue bueno. Casualmente, además, como era la primera vez, explicaba el doctor Gesto, no se utilizó solo la tobillera electrónica. Había policía, ¿no? También. Había guardia policial también a efectos de evitar cualquier falla del sistema, ¿no? A ver, que hay que respetar la ley, hay que respetarla. Que estos señores han tenido, hasta por exceso, y a mí me parece bien, todas las garantías del debido proceso, absolutamente todas, para hacer todas las chicanas jurídicas que se les ocurrió, ¿no? Durante años, y lo siguen haciendo, es así, y está bien, y nadie, yo siempre pongo el mismo ejemplo, aquí hubimos 10.000 presos políticos, nos torturaron a todos sabemos quién nos torturó, todos sabemos dónde viven, no hubo un solo acto de venganza personal, ni uno. Y eso es una muestra real de convicción democrática, de apuesta a la salida judicial aun cuando se cerraban todos los caminos. Tiene que valer también, ¿no? Entonces, y son cosas muy duras, cruzarse en el supermercado y en algún lado con el tipo que te hizo lo que te hizo. Por Dios. Y que además ostenta su impunidad, ¿no? Entonces, no hubo reacciones, las reacciones que han habido han sido reacciones. Yo estuve también en la Suprema Corte, supuestamente ahí no hubo ninguna sonada. Y ahí hubo además el debate con el tema y ahí muestra las cosas de la justicia. Hay una jueza como Mariana Mota que tiene una visión muy distinta a la de Gesto, muy diferente, y son el mismo poder judicial, exactamente el mismo, y esto es una opinión muy polémica. Por eso yo digo, yo no discuto el tema jurídico y la posibilidad legal, ni discuto la formalidad de lo que dice el juez. No, está bien, tiene muchos informes. De alguna manera, y los debe haber tenido. De Y alguna nadie manera toma... sí lo discutías porque planteabas tú y planteaba Teresa que por el tipo de delitos cometidos no debería tener Gavazo acceso a una salida transitoria. Pero yo te explico una cosa, Emiliano. A ver, está bien que es como dice Teresa, hay jueces que no lo consideran delito de lesa humanidad y que lo procesan por homicidio especialmente agravado. Pero pregunto, si se lo considera delito de lesa humanidad, ¿entonces no cabe la salida transitoria? Yo lo que digo, ¿qué pensarían las víctimas del Holocausto si le dieran a Mengele salida transitoria? Para ver a los nietos. Porque vamos a comparar las cosas como son, porque si no, ¿no? Digo que a Klaus Barbie, ¿no? Entonces, yo digo con sinceridad, porque el problema es qué es lo que pasa. Y me parece que además fue una nefasta decisión empezar a aplicar para los presos comunes a una de las figuras más emblemáticas, que además él mismo se coloca como emblema de la represión. Pues estamos hablando del tipo que trajo secuestrada a María Claudia García Irureta Goyena clandestina para usarla como probeta, robarla a la bebé y venderla. Al que le secuestró de las manos a Sara Méndez, a Simón Riquelme, no estamos hablando, y él lo reivindica cada vez que puede hablar. Entonces yo digo que me parece que hay cosas que son cosas y cosas, digo, ¿no? Gabriel está marcando un tema que a mí me impacta y es real. Cuando hay una persona procesada, el arrepentimiento y las conductas de, ¿cómo puedo decirlo?, de reforma personal y social frente a la sociedad, a lo que va a ser su reinserción, son relevantes. Yo quiero creer que el juez eso lo analizó, que tuvo los informes psiquiátricos, psicológicos, etcétera, etcétera. Si así no fuera, y como no conozco el expediente me cuesta hablar de eso porque uno sin ver los expedientes a veces es difícil, si así no fuera, hago totalmente las palabras que vos acabas de decir, Gabriel. En este caso hubo intervención tanto del juez como del fiscal, ¿no? Claro, pero el tema es los informes que quiero decir, ¿no? Sí, pero acá por ejemplo está la resolución del fiscal, de la fiscal, que casualmente es la que está actuando en el caso del secuestro de la ginecóloga. ¿De la ginecóloga? ¿Es la misma? La doctora María de los Ángeles Camiño. Ella dice textualmente, la Fiscalía no se opone a la salida especial solicitada para el 19 de junio de 2015, siempre que cuente y se agregue al expediente el aval del médico tratante del Hospital de las Fuerzas Armadas y con custodia. Sí.
Emiliano. Eso es la que dice la resolución fiscal. Creo que es importante incluso para información de la audiencia. El traslado de la jueza Mota ha sido ratificado en cuanto a su legalidad por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Quiere decir que las máximas figuras de la justicia uruguaya, o sea, Suprema Corte de Justicia y Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se han pronunciado en relación a la regularidad, a la normalidad, a la corrección de ese acto. Y no creo que sean todos defensores de la dictadura, ni hijos de una ideología espuria. Es gente formada entre nosotros, deben estar en ese 50% o más por su perfil profesional de gente que ha votado al Frente Amplio, se formaron en nuestra Universidad de la República, y entonces creo que ver en esto toda una conspiración para proteger a los torturadores es realmente un exceso. Entonces, este asunto, si no lo vemos en su perspectiva histórica y sobre todo en su proyección a futuro, nunca lo vamos a poder superar. ¿Se nos fue el tiempo, Teresa? Yo simplemente decir que me parece que estamos discutiendo como dos cosas paralelas. Yo creo que no hay una regularidad sistemática en las resoluciones de muchos jueces y juezas. Eso es así, digo, es para esto, es para otros temas. Y creo que fundamentalmente, y esto lo digo como socióloga, en realidad como sociedad, y está vinculado a lo que decía Leonardo hoy con respecto al voto, creo que como sociedad, si no tenemos verdad, no tenemos justicia y no sabemos realmente qué pasó y cómo pasó, y no hay realmente una concepción de crímenes de lesa humanidad, vamos a seguir teniendo estas discusiones paralelas, estas deudas y todo lo demás, porque las sociedades que no se miran a sí mismas y no tienen memoria, siempre tienen graves problemas. Dos cuestiones que creo son relevantes y tiene que ver con lo que acaba de decir Teresa. Hacia futuro yo creo que hay señales del sistema jurídico que tienen que darse. Si nosotros consideramos como sociedad que los delitos de lesa humanidad o terrorismo de Estado tienen que tener una sentencia mayor y un proceso de alguna manera diferente, o que se tenga en cuenta el antecedente y de estos tipos de delitos en lo que tiene que ver con la posterior reclusión, yo creo que tiene que haber leyes hacia adelante que de alguna manera sirvan también como mensaje a todos los navegantes, en el buen sentido. Tiene la mayoría. Eso, no, pero quizás es un tema que hay que ir elaborándolo de a poco. Pero hay convenios internacionales firmados no, que yo obligan sé que sí, Teresa, pero no, las leyes hoy no lo dicen, eso es lo que te quiero decir. Y un tema adicional, y tiene que ver con la posición de la fiscal, que no voy a cuestionarla porque no conozco el expediente, reitero, pero sí tiene que ver con ciertas lógicas de política criminal. Tiene que ver cómo, de alguna manera, como hoy por hoy no existe una fijación de la política criminal a nivel de fiscalía, por ejemplo, quizás si lo hubiera, podría decir, bueno, hay ciertos delitos que debemos mirarlo de una manera u otra. Y eso, le guste o no le guste a quien está escuchando, es real y sucede.